Buenas, buenas. Este es el segundo video Wow. de esta serie que estamos haciendo sobre nuestro testimonio. Que es bastante largo. Sí, porque bueno, si hiciéramos todo lo que hubiéramos vivido, yo creo que no alcanzaran los videos porque hemos vivido cantidad de cosas. Pero queremos contarle cosas que los edifiquen y que muchas personas necesitan oír. Y recuerdo que nos quedamos en una parte que tú estabas contando. Sí. Bueno, básicamente les estaba contando que después de mucho tiempo y mucho trabajo, el enemigo me convenció de alguna manera a través de otras personas, en este caso usando amigos y familiares y una enfermedad, para que yo entrara en este mundo de la santería. Cuando esto empezó, a mí me hicieron una ceremonia llamada la mano de Orula. En esta ceremonia a ti te pasan 3 días completos, básicamente, de ceremonia en ceremonia, para que al final te den unos ciertos coroticos, que yo les voy a poner por ahí la foto. ¿Qué pasa? Se los voy a explicar detalladamente, pero es para que puedan entender por qué a ti te hacen durante 3 días un montón de ceremonias. Esto tiene una explicación en el mundo de la santería, pero yo les voy a contar la verdad. La verdad es esta: es que el enemigo necesita, porque dice la palabra que él es nuestro acusador, de tener argumentos válidos para él presentarse ante el trono de Dios y decir: mira, esta persona ya no te pertenece, me pertenece a mí. Cuando tú pecas deliberadamente, o sea, que tú pecas, que tú aceptas y aceptas pactar en este mundo, tú básicamente estás haciendo un pacto con las tinieblas. De hecho, una de las historias más famosas en la santería es el llamado Hilde. El Hilde es una pulsera básicamente amarilla y verde que todos se ponen cuando inician en la religión. Por eso que cuando tú ves a alguien con la pulserita amarilla y verde es porque probablemente es santero. Esta pulserita tiene una historia, y es que la historia cuenta que eso es un pacto que se hace con la muerte para que la muerte no te lleve. Supuestamente. Pero cuando tú lo analizas, realmente es lo contrario. El enemigo marca a las personas por medio de esta pulsera y hace un pacto con ellos precisamente para en un tiempo futuro decirle a Dios: ¿sabes qué? Ellos son míos, ellos están pactados por mí, por eso yo te los pido para poder matarlos. Porque el enemigo, él actúa de dos formas. Él actúa como el tentador y él después actúa como el acusador. En mi caso, él lo que hizo fue que él utilizó todo mi entorno para ofrecerme la santería como la solución a mi problema. Y así pasa con muchísima gente. Hay gente que le han dicho que se va a morir, hay gente que le han dicho que hay un demonio o un muerto, como le llaman ellos, un muerto que lo está persiguiendo y que necesita meterse en la santería para que eso se le quite. Y hay gente que ha experimentado soluciones con esto. Y la gente se preguntará: ajá, y entonces, si eso no es de Dios, si eso está mal, ¿por qué entonces yo me curo? Y la realidad es que simplemente el enemigo lo que hace es que si él causa la enfermedad, él mismo la quita. Él lo que hace es: mira, ¿sabes qué? Enfermedad tal, si yo fui el que te puse, yo lo que tengo es que hacer, quitarla, dejarla en pausa por un tiempo hasta llegar el momento en que pueda volver a utilizarla. Por eso es que hay gente que por ejemplo, se sanó por medio de la santería de cáncer, pero resulta que murió de cáncer. Y es terrible. Y no quiere decir que el cristiano es blindado y que el cristiano no puede morir de cáncer también. Nosotros los cristianos también nos enfermamos. Pero la Biblia dice que no hay que temer de aquel que mata el cuerpo, sino de aquel que mata el alma. Porque aquí lo más importante es la salvación del alma de la persona. Y el enemigo no quiere eso. El enemigo quiere que, como el infierno es para él, tú y todos los tuyos vayan también a este lugar. Él realmente no le interesa otra cosa, sino que en ese lugar que él va de castigo, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy al infierno, pues todos ellos se van conmigo. Esa es la actitud de él. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ofrecen esto como el tentador, y después de que él te ofrece esto como la solución, va ante Dios y le dice: ¿sabes qué, Dios?
ella pactó, ella hizo un pacto conmigo. Y como ella hizo un pacto conmigo, entonces ahora yo tengo derecho de hacerle esto, y vivir esclavizada de ella. En estos 3 días de ceremonia, básicamente a ti te ponen a hacer todo lo que la Biblia dice que es malo ante la ley de Dios. Por ejemplo, en estos 3 días, a ti te ponen a beber sangre, a ti toman un pollo, La cabeza del pollo. el pollo primero lo matan, le quitan la cabeza, y después que le quitan la cabeza, a ti te hacen chupar la sangre, o sea, chupar la sangre directamente del cogote así, con sangre. Sí, porque es así, te hacen arrodillarte frente a imágenes, cosa que la Biblia también prohíbe, y toda una serie de ceremonias que terminas haciendo cosas malas. Cuando te hacen el santo, te raspas la cabeza por un muerto, por un demonio, que realmente no es verdad. Y básicamente el último día es el día donde te asignan tu supuesto ángel de la guarda, que es básicamente un demonio. ¿Qué pasa? Que ellos no lo llaman demonio, ellos lo llaman santos. ¿Qué pasa? En el caso mío, a mí me asignaron uno llamado Obatala, que supuestamente fue el que creó el mundo, y supuestamente él era bueno. Claro, yo ahorita se los cuento con la sabiduría que Dios me ha dado y con todo el conocimiento que el Señor me ha permitido saber. Pero en aquel momento yo pensaba que eso era buenísimo, yo estaba trabajándole a Dios, sí, porque realmente a ti cuando te llaman, primero que cuando a mí me llaman, o sea, cuando cualquier persona la llaman a ese mundo, al espiritismo, al satanismo, es que para mí todo es satanismo, al espiritismo, a la santería, al palomayombe, a cualquier tipo de estas religiones, a ti no te dicen ni qué vas a hacer ni cómo se va a hacer, porque todo eso es secreto. Si a ti te dijeran que tú realmente vas a hacer una ceremonia y que durante 3 días te van a agarrar y vas a ponerte a chupar el cuello de un pollo muerto y te vas a tener que beber la sangre, y después van a cocinar la cabeza del pollo, por lo menos en el caso de las mujeres, le cocinan la cabeza del pollo como en su sangre, en su jugo, y después te la hacen comer así como está, entonces tienes que chuparte todo, y después el hueso meterlo meterlo en un cofre que te dan, ya les voy a explicar esa parte. Y si a ti te dicen todo eso, tú dices, no, esto no es para mí. Si a alguien le contaran todo lo que va a hacer antes de hacerlo, no lo hace. Lo pensaría 2 veces antes de hacerlo, y el 90% de las veces diría que no. También, por ejemplo, si te dijeran que en la palería, cuando tú llegas y te hacen la ceremonia, que te rayan en palo, a ti te dicen que tienes que jurar por Dios y por el diablo, más de uno se echaría para atrás. Pero ¿qué pasa? Ya cuando tú estás montado en la olla, como dicen aquí en Venezuela, eso, ya te montaste en el burro real. Entonces, pero es que así trabajan. Así, todo es un engaño, todo está hecho de una forma para que la gente no sepa. Y cuando ya se encuentran en el momento, o sea, ya no tienen nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos los santeros y todos ellos se basan en que, por ejemplo, ellos dicen que Dios, Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y la Biblia dice que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Eso quiere decir, Dios está en todo y en todos lados. Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y Dios puede saber todo sobre todo. Entonces, ellos dicen que por el contrario, Dios no es omnisciente ni omnipresente, y que por lo tanto Él no puede estar en todos lados. Y la verdad es que la Biblia dice esto, pero es sobre Satanás, porque el Dios que ellos le sirven es Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente Satanás no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, pero ellos no lo saben. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos dicen que Dios, como no puede estar en todos lados, Dios necesita de los orillas, Dios necesita del brujo, para que el brujo haga lo que Dios no puede hacer básicamente en la tierra. Y como dirían en Venezuela, una ayudadita a Dios. Sí, porque la verdad es que es así. Otra cosa que te dicen también es que realmente las religiones que son oscura, porque ahí hablan como que los muertos buenos, los muertos malos. Porque ahí cuentan algo así como que hay una parte blanca y una parte oscura. Exacto, como una parte, como la magia blanca, la magia negra. Y realmente no es así. Y realmente no es así, todo es oscuro, solo que no todo se presenta de la misma manera.
sino que hay unas cosas que te la presentan como más diluidas. Por ejemplo, la santería. Te la pintan como buena, pero No es así buena. realmente. Otra cosa que dicen y argumentan es que fue más o menos cosas que me enseñaron a mí, porque yo tuve 10 años en la santería. Entonces, básicamente, al tercer día de estas ceremonias, lo que hacen es que te asignan el ángel de la guarda, que en mi caso era Obatalá. Te dan 3 coroticos, que es básicamente un icofá, que es una especie de cofrecito de madera, que eso tiene tu signo, que es básicamente algo así como el horóscopo versión santería. Eso es que a ti te ponen un signo, que en el caso mío era Iguorirote, que en ese signo a ti te dicen cómo va a ser toda tu vida. Si tú buscas en un signo de santería de cualquiera, ponte el mío, buscas Iguorirote, a ti te va a salir como un signo zodiacal. ¡Pling! Todo lo que a la persona le va a pasar que es Iguorirote. Y entonces ese signo tú no se lo puedes decir a nadie. A ti te dan un gallito, una copa gris que tiene un gallito, que te dicen que ese es Osun, y dicen que si eso se cae, te moriste, porque eso representa tu vida. Cosas que es mentira. Obviamente todo eso es mentira. Si eso se cae, te moriste, porque eso representa tu vida. También te dan a los guerreros, que son los que van a pelear por ti, compuesto por el Ewa, que es la famosa piedrita que en todos lados está. También te dan un caldero, que ese caldero es Ogún, y te dan a Ochosi, que es una flecha, y eso adentro tiene un montón de herramientas, y todo eso lo tenés que atender todos los meses, sin falta, y tienes que hacer ceremonia todos los meses. Entonces, aparte de la ceremonia que le haces todos los meses, cada cierto tiempo tienes que ir para que tu padrino. Entonces, en total, terminas siendo preso tú y tu dinero de eso. Termina siendo un esclavo de eso. Termina siendo un esclavo porque tu dinero, por ejemplo, hay gente que yo he escuchado que dice, ay no, pero es que por ejemplo los cristianos que pagan el diezmo, pero yo prefiero gastar mi dinero ayudando a alguien que lo necesita, que no necesariamente es el pastor, sino la gente de la calle que lo necesita, en vez de gastarme el dinero en comprar fruta a una piedra. Y yo lo digo hoy con mucha madurez, pero en aquel tiempo para mí eso me iba a ayudar. Porque, por ejemplo, para mí y lo veías como algo bueno. Lo veía como algo bueno. Como o sea, una bendición para tu vida. Yo no lo digo para burlarme de nadie, yo lo digo a partir de mi realidad. Porque en aquel tiempo, por ejemplo, yo quería un trabajo y yo iba a consultarme y a mí me decían, mira, lleva un pollo, lleva un pollito, lleva un no sé qué. Y cuando yo llevaba el pollo, mataban al pollo, no tenía el trabajo y mataron al pollo igualito. Y hoy día yo me hubiese comido ese pollo. Entonces, son cosas que son tremendas. Y no lo digo para burlarme de nadie. De hecho, hoy día me doy cuenta de cuán engañada estaba, cuán presa era. Porque lo más terrible de todo es que la enfermedad nunca se me quitó. No me morí, pero la enfermedad nunca se me quitó. O sea, la enfermedad, de hecho, yo tenía momentos en que estaba bien y de repente estaba full en el hospital y estaba a punto de morirme y todos los pronósticos negativos, y de repente volví a un periodo como de paz y tranquilidad, que ese periodo de paz y tranquilidad era breve y siempre era acompañado de mucho sufrimiento de por medio, porque entonces vamos a suponer, me operaron. Entonces, la primera operación, el periodo de paz y tranquilidad, donde supuestamente no tenía nada, pero entonces después me salió un hongo, y entonces cada vez era peor. Entonces ya no era solamente la enfermedad, era que tenía un hongo, que el hongo me podía matar, y entonces con el hongo tuvieron que darme un tratamiento. Entonces era una cosa terrible. Sí, sí. Era una cosa terrible, terrible, terrible. Mira, yo era tan esclava de mi salud que yo ni siquiera podía pararme en el sol. Ni siquiera podía pararme en el sol, porque eso es parte de los síntomas de lo que yo tenía. Y es terrible porque yo me paraba en el sol y me descompensaba y me desmayaba. Yo no podía hacer educación física en el liceo. Y cabe destacar que yo viví presa de mi salud muchísimo tiempo. Lamentablemente, todos estos padecimientos de enfermedad no solamente vinieron acompañados de más padecimientos. A raíz de que yo abrí esta puerta a la santería, yo empecé a vivir persecución.
Cuando yo me iba a consultar con mi padrino y todo eso, porque el padrino es alguien que como que es tu guardián, tu mentor en ese asunto. Alguien que le asignan a la persona. Exacto, es alguien que básicamente es tu mentor. Entonces, cuando yo iba, me arrojaba que yo tenía un muerto, que me estaba persiguiendo y literalmente yo lo viví. A mí me pasaba como a mi esposo. Yo muchas veces no dormía bien, yo sufría de insomnio. Con tu imagen, el signo que yo saqué, supuestamente los muertos no dejaban dormir, porque el signo dice así: la muerte ronda de noche y los muertos no dejan dormir. Y todo eso que sale en ese signo es exactamente lo que los demonios van a hacer. O sea, te lo voy a poner así para que los santeros entiendan. Todo lo que tu signo dice es exactamente lo que los guriches te van a hacer. ¿Qué ocurre? Que como mi signo decía que los muertos me acosaban en la noche, yo empecé a vivir experiencias donde me tumbaban de la cama, donde me apagaban el televisor, donde la pareja que yo tenía lo perseguía, donde me aparecían sombras negras, donde había un hombre que me perseguía, donde yo vivía constantemente en esa lucha. Cada vez que yo iba a una consulta había que hacerme algo llamado rogación de cabeza y todo el tiempo tenían que hacerme miles de cosas porque siempre había un espíritu inmundo que estaba detrás de mí y me acosaba. Las dos peores experiencias que yo viví en ese sentido, que fueron las más aterradoras, fueron ambas en casa de mi mamá. La primera era que yo estaba sentada haciendo mi tarea de la universidad y de repente en un pasillo de la casa de mi mami, yo vi una mujer que sacó las manos así, y cuando sacó las manos así, las uñas eran extremadamente largas y negras, y era una mano larga, o sea, un dedo era como así, era así. Literalmente. Sí, literalmente era una cosa, o sea, el dedo, imagínate la uña añadida, larga, negra, podrida, horrible. Y esa mano que hizo así, me hizo así, como que fuera para allá. Como llamándote. Como llamándome. Y yo me quedé petrificada. Yo me acuerdo que todo mi cuerpo se quedó entumecido, yo ni siquiera podía hablar, yo ni siquiera podía nada. Eso lo llaman en espiritismo la ánima sola, eso le llaman de todo, porque eso tiene de todo, nombre de todo. De todas las religiones le llaman, es todo lo mismo. Entonces, cuando se me aparece esa mujer, porque era una mujer, ella cuando me hace así, de repente yo empiezo a ver que aunque la pared, o sea, está un muro, y entonces está el muro así, y la mujer empieza a salir así por el lado así, y yo veo el cabello negro, y no le vi nunca la cara. Yo estaba petrificada, no me podía mover, y sentía que no podía ni respirar, hasta que de repente de donde ella salió mi mamá. Y entonces cuando sale mi mamá, fue que yo, y después me encerré en el cuarto y lo que me puse fue a llorar, porque como yo le explicaba todo esto a mi mamá, o sea, yo pensaba que yo estaba loca. Claro, cuando yo iba a las consultas me confirmaban que no estaba loca, pero igualito como tú explicas y todo esto, entonces mi mamá, para preocuparla, mira, yo de verdad, Es todo un tema difícil. Era un tema muy difícil. Entonces yo simplemente no le expliqué. Esto también me pasaba que la casa de mi mamá tiene un espejo en la entrada. Entonces cuando yo abría la puerta la tenía detrás. Imagínate lo que es para alguien eso. Y eso era terrible. Una vez me mandaron a echarme baños con hielo, con un preparado, que lo que llaman los baños de olla, para que me dejaran en paz. Era algo terrible, 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 terrible. Pero fue una puerta que yo misma abrí. ¿Por qué la abrí? Porque lamentablemente me inicié en este mundo. Para colmo de males, a mí me piden que yo me tengo que hacer santo, porque eventualmente nunca tú te vas a quedar en el nivel donde estás. Siempre ellos van a buscar manera que tú escales. En el mundo de la santería empiezas como aleyo, que es la primera etapa. Después sigue, en el caso de las mujeres o hombres, cada uno tiene su distinción. O sea, cada uno tiene hasta el lugar donde puede llegar. Por ejemplo, en el hombre, después sigues a hacerte el santo, que es lo que se llama yabó. Después sigues, por ejemplo, los hombres babalao, ifá, de acuerdo a lo que vayas a agarrar. Y la mujer llega a peterbi. Entonces,
A mí me piden hacerme el santo, yo empiezo a ahorrar para hacerme el santo y estoy trabajando duro para hacerme el santo y nunca logré hacerme el santo. Porque Dios Tenía un estaba en el plan. asunto. Porque Dios tenía un plan y no estaba en la voluntad de Dios que ella fuera ser santera. Si no se hubiese hecho santera rapidito, porque los demonios estaban tan desesperados que ella fuera santera que murieron de todo. Sí. Pero el plan de Dios es más poderoso e importante que lo que el enemigo quiere hacer. Pero todo eso cambió cuando Cristo llegó a mi vida. Y llegó de la manera que menos esperé y por la mano de quien menos esperé. Bueno, esta ha sido la segunda parte y muy pronto estaremos con la tercera parte, que vienen cosas que son más emocionantes y vamos a ver cómo Dios movió su mano poderosa para iniciarnos en su propósito. Nos despedimos y Que Dios los bendiga.